Bienvenidos a nuestro ciclo de conferencias como parte del Festival de los Océanos, el octavo Festival de los Océanos. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vamos a dar parte ahora a una exposición conjunta del equipo de veterinaria de Delfinus. Nuestras ponentes son la MBZ Liliana Serrano Barriga. Ella es egresada de la Facultad de Medicina y Veterinaria de la UNAM. Siempre tuvo interés en dedicarse a la medicina de mamíferos marinos. Realizó su servicio social y prácticas profesionales en Delfinus, donde tiene 11 años ya laborando como veterinaria. Realizó una residencia internacional en el The Marine Mammal Center en Sausalito, California. Se enfocó en el rescate y rehabilitación de pinípedos durante esa estancia. Ha participado en atención a varamientos de pinípedos en México y actualmente es la supervisora de la zona sur en el Departamento de Veterinaria de Delfinus. La acompaña la MBZ Angélica Sánchez Jiménez, quien es egresada de la Universidad Autónoma Antonio Narro. Ella realizó un diplomado en medicina diagnóstico y terapéutica de animales de zoológico y silvestres. Cuenta con 10 años trabajando con mamíferos marinos. Ha participado en atención de varamientos de diferentes especies de cetáceos en Quintana Roo, así como durante el evento de mortalidad inusual de manatíes, Triquetus manatus, en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla en el 2018, y actualmente se desempeña como supervisora de la zona norte del Departamento de Veterinaria en Delfinus. Vamos a cederles la palabra a estas dos veterinarias para que nos platiquen un poco de esta presentación, de este trabajo tan interesante que hicieron el año pasado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes en este foro y poder compartirle la experiencia tan interesante que vivimos la doctora Angélica Sánchez, la doctora Abril Martínez y una servidora. Y pues se trata de unos varamientos que se presentaron el año pasado de lobo fino de Galápagos en México. La siguiente, por favor. Bueno, primero que nada, pues les voy a platicar un poco acerca de los pinípedos. La palabra pinípedo proviene del latín pina, que significa aleta, y pedis, que significa pie. Esto quiere decir que ellos tienen aletas en forma, los miembros posteriores o los miembros en forma de aletas. Ellos son una superfamilia de carnívoros, los cuales tienen hábitos anfibios, están adaptados para pasar gran parte del tiempo en el agua, en el océano, donde se alimentan, pero que siempre regresan a tierra para descansar, para mudar su pelaje, para reproducirse y para cuidar a sus crías. Están formados por 3 familias, que son los odovénidos. Ellos únicamente comprenden a una especie, que es la morsa. La morsa tiene un par de colmillos bastante grandes, superiores, tanto hembras como machos, que los utilizan para trepar desde el agua hacia las rocas o hacia el hielo, y también para hacer orificios en el hielo. Su piel está desprovista de pelo, carecen de pabellón auricular, y ellos pueden rotar la pelvis hacia adelante para desplazarse con sus 4 miembros sobre la tierra. La otra familia es la de los otáridos. Esta está conformada por 15 especies de lobos finos y de lobos marinos. Ellos tienen varias características, entre ellas su piel está cubierta de pelo, poseen pabellón auricular, o sea, unas orejas. Ellos también pueden rotar la pelvis hacia adelante y para poder desplazarse en tierra con sus 4 miembros. Poseen unas aletas frontales más largas que utilizan para nadar, y la familia de los fósidos es la familia más abundante, con 19 especies de focas. Ellos carecen de pabellón auricular, su piel está cubierta de pelo, ellos no pueden rotar la pelvis hacia enfrente para desplazarse en la tierra, por lo que se desplazan haciendo movimientos ondulatorios de su cuerpo, y utilizan las aletas traseras para nadar.
La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a platicar acerca de los pinípedos que habitan en México actualmente. El lobo fino de Guadalupe, cuya especie, el nombre científico es Orthocephalus townsendi, es una especie que habita en las islas de Guadalupe y la isla San Benito, en Baja California. Ellos estuvieron en un grave peligro de extinción en el pasado, debido a su caza indiscriminada por su pelaje. El lobo marino de California, Psalophus californianus, ellos tienen una distribución amplia, habitan desde Baja California hasta Vancouver, aunque sus colonias reproductivas se encuentran sus principales colonias reproductivas se encuentran en California. La foca de puerto o foca común, ellos habitan en el hemisferio norte, en aguas frías y templadas, tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico. Y el elefante marino, Mirunga angustirostris, es una especie de gran tamaño, llegan a medir hasta 4 metros y pesar hasta 2.5 toneladas. Los machos tienen una probóscide muy grande, por la cual llevan ese nombre de elefante, con la que pueden emitir fuertes vocalizaciones. Ellos también estuvieron en un grave peligro de extinción en el pasado, más o menos por ahí de 1880, ya que fueron cazados por el aceite que podían obtener de ellos. Afortunadamente, ellos encontraron refugio en la isla de Guadalupe, donde 40 años después pudieron recuperar su población, aunque lo lamentable de este asunto es que pues disminuyó de forma considerable su variabilidad genética. Y pues el futuro de esta especie se encuentra todavía en peligro, ¿no? A pesar de que son muy abundantes, con esa disminución de la variabilidad genética. La siguiente, por favor. Bueno, no sé si ustedes sepan, pero hace ya unos años habitó una foca monje en el Caribe, en el pasado. Ellos vivían en el Caribe y en el Golfo de México. Antes de ser explotadas, se encontraban eran numerosos ejemplares los que habitaban. Desgraciadamente, inició su explotación con los viajes de Cristóbal Colón. En un inicio se cazaban por alimento, posteriormente por su pelaje y también por el aceite que podían sacar de ellas. Fue vista por última vez en 1952 y pues fue posteriormente declarada extinta. Sigue, por favor. Bueno, primero que nada, pues, ¿qué significa la palabra varamiento? Es un evento en el cual uno o más individuos de mamíferos marinos llegan a tierra, ya sea vivos o muertos, o se encuentran en aguas someras, es decir, poco profundas, aledañas a la costa, mostrando incapacidad para regresar a aguas más profundas o valerse por sí mismos, o se encuentran en necesidad de recibir atención veterinaria. La siguiente, por favor. Ahora sí vamos a hablar de la especie de la cual trata esta presentación, que es el lobo fino de Galápagos, cuyo nombre científico es Artocephalus galapagoensis. Es una especie que habita en las islas Galápagos, en el archipiélago norte y occidental, más o menos a unos 2.000 kilómetros de Chiapas. El número de individuos maduros aproximado que existe son 10.000. Están clasificados en la lista roja de la IUCN como una especie en peligro de extinción. Ellos fueron cazados de manera indiscriminada durante el siglo XIX. Afortunadamente, durante el siglo XX se pudo recuperar la población y hoy en día están protegidos por la ley ecuatoriana. Bueno, ellos poseen varias características. De los otáridos son la especie más pequeña. Las hembras miden entre 1.1 y 1.3 metros, los machos entre 1.5 y 1.6 metros. Pesan entre 60 y 70 kilos los machos y las hembras entre 27 y 30. Los cachorros al nacimiento pesan alrededor de 3.4 kilos, llegan a vivir hasta 20 años y se alimentan, tienen un periodo
bastante prolongado de lactancia, que va de 1 año a 3 años. Se considera una especie migratoria. De hecho, de los otáridos es de los que pasan mayor parte del tiempo en tierra. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las amenazas de esta especie? Esta especie ha disminuido en los últimos 40 años su número bastante. Sus principales amenazas son las redes fantasmas. Estas son redes abandonadas en el océano, donde los mamíferos marinos llegan a enmayarse, quedando atrapados y pues varios o una cantidad importante fallecen ahogados. Los que se logran zafar de estas redes, en ocasiones los llegamos a encontrar con enmayes alrededor del cuello o de las aletas. Los pescadores, gracias. Los pescadores o las interacciones con los pescadores, que puede ser también por estas redes de pesca donde se llegan a quedar enmayados, o por el equipo que utilizan para pescar, anzuelos y demás basura que se queda en el mar, o también porque en ocasiones los pescadores llegan a golpearlos o a dispararles para que ellos no les roben su pescado, o porque no los dejan pescar, o para que no les rompan sus redes. Y otro de las amenazas más importantes es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño es un fenómeno cíclico que se presenta cada 3 a 8 años, donde hay una irrupción de aguas cálidas en la superficie del Océano Pacífico. Esto hace que los cardúmenes de peces se desplacen lejos de la superficie oceánica. Por lo tanto, las madres tienen que irse a pescar a lugares más lejanos, dejando a sus crías por periodos prolongados de tiempo. Gracias. Dejando a sus crías por periodos prolongados de tiempo y provocando en ellas desnutrición y en ocasiones la muerte. El fenómeno del niño más drástico para esta especie perdido se presentó en los años 1982 y 1983, donde fallecieron 3 generaciones de lobos finos de Galápagos. Ahora sí, la siguiente. Bueno, les voy a platicar sobre el primer varamiento. Se trató de un macho al que después le pusimos como nombre Bruno. El 18 de mayo del 2019, pobladores de la localidad de Puerto Madero reportaron la presencia de un lobo marino en la playa. Pues en Chiapas es un lugar donde normalmente no se ven este tipo de animales, entonces era algo raro. Acudieron las autoridades y también personal de la UNACH, que es la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, específicamente de la Facultad de Sistemas Costeros, a brindar atención. La siguiente, por favor. Bueno, en un inicio no se sabía de qué especie se trataba, únicamente sabíamos que se trataba de un lobo marino y finalmente pues Bruno era una cría de 10, se le calculó más o menos que tenía 10 meses de edad. Este lobo marino se trasladó a la Facultad de Ingeniería en Sistemas Costeros de la UNACH, que como se observa ahí pues está muy cerca del mar. Es un lugar donde normalmente tienen cultivos de pescado, entonces tienen varios estanques, los cuales pudieron habilitar para dar un alojamiento a Bruno. La siguiente, por favor. Bueno, entonces uno de estos estanques le pusieron un poco de agua, de agua de mar, y también le pusieron una tina volteada hacia abajo con unas piedras, que era el área seca de Bruno, que era un área donde le gustaba bastante estar. El personal de la UNACH contactó a la mar y contactó a Delfinus, por lo que al día siguiente, el 19 de mayo, acudimos la doctora Abril Martínez y una servidora a brindar atención a Bruno. Lo encontramos en las piedras, ahí en el área seca, dormido. La siguiente, por favor. Pues primero que nada, lo que hicimos fue
realizar un examen físico, una contención física primero, para poder hacer un examen físico completo, ver en qué condiciones estaba. Entonces, primero lo revisamos, vimos que tenía una pobre condición corporal, o sea que estaba bajo de peso, aparente deshidratación, y también escuchamos algunos sonidos respiratorios anormales. Entonces decidimos empezar con un protocolo de tratamiento que incluía antibióticos para tratar la posible infección respiratoria, vitaminas, también hidratarlo con electrolitos orales y fluidos subcutáneos. Y también se proporcionaron licuados de pescado hasta que él empezó a comer por sí mismo. En la imagen de la izquierda, atrás por favor. Digo, adelante. En la imagen de la izquierda estamos viendo cómo hicieron la contención física, y ahí se está administrando los fluidos subcutáneos. Esta es una vía de hidratación bastante eficiente en lobos marinos y sencilla de aplicar. Se pone en el dorso, en medio de las escápulas. En la imagen del medio está la doctora Abril Martínez. Está administrando los licuados de pescado. Estos se administraron mediante una sonda gástrica que se introduce por la cavidad oral y llega hasta el estómago. Y en la imagen de la derecha observamos cómo se aplica una inyección intramuscular para administrar los antibióticos. En un inicio teníamos que hacer estas contenciones físicas 3 veces al día para poder proveer de alimento a Bruno adecuadamente y de hidratación. La siguiente, por favor. Bueno, además de todo este examen físico y de los medicamentos que le dimos, alimentación, etcétera, se tomaron muestras de pelo y piel para confirmar la especie. Ya teníamos la idea que se trataba de un lobo fino de Galápagos, pero pues era necesario confirmarlo mediante ADN. Entonces, estas muestras se enviaron a la Universidad de Illinois y al Instituto de Biología de la UNAM, donde efectivamente se identificó la especie como Artocephalus galapagoensis. Ellos, pues se hizo un estudio en la Universidad del Mar en Oaxaca, donde se calculó, de acuerdo al tamaño de los lobos y demás, que debieron haber tardado estado en el mar aproximadamente 30 días para llegar a México. La siguiente, por favor. Bueno, este es un pequeño video. El 21 de mayo, 3 días después de la llegada de Bruno, empezó a comer por sí mismo. Estos animales comen normalmente en el agua, entonces decidimos comprarle esta pequeña alberca inflable, que fue pues lo que se nos ocurrió y lo que estaba a la mano, que tiene una profundidad bastante baja, entonces le permitía un acceso y salida bastante sencilla. En un inicio le metimos tilapias vivas, le llamaron mucho la atención y las empezó a comer. Posteriormente ya le dimos otro tipo de pescado como sardinas. Entonces le íbamos variando un poco la dieta entre pescado vivo y muerto. En un inicio también pues empezamos a darle poca cantidad de comida 3 veces al día y posteriormente se le fue incrementando la dieta. Y pues en ese momento que empezó a comer él, afortunadamente ya no hubo que hacer 3 contenciones físicas al día, ya nada más era una para aplicar su antibiótico y lo demás eran únicamente sesiones de alimentación, siempre cuidando que notara lo menos posible, el contacto menos posible con la presencia humana para evitar su habituación. La siguiente, por favor. Bueno, pues una vez que empezó a comer Bruno, nosotros estábamos muy, muy felices, pero pues tuvimos otro reto, que era el conseguir el alimento necesario para Bruno.
ya que pues las tilapias eran un poco grandes, nos preocupaban también un poco las espinas, que se pudiera lastimar. Entonces, pues fuimos con los pescadores de la comunidad para pedirles que pescaran sardinas de más o menos de un tamaño pequeño, que no son normalmente lo que pescan ellos. Entonces se les pidió y sí, afortunadamente accedieron, aunque pues también dependíamos de las condiciones climáticas. Cuando llegamos hubo un fenómeno que se llama mar de fondo, donde pues había muy mal tiempo y no pudieron salir a pescar por varios días. Entonces, cuando podían pescar bastantes sardinas, nosotros nos las llevábamos, las congelábamos para poder asegurar que Bruno siempre tuviera alimento disponible. Muchas gracias, Lili. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, yo les voy a continuar platicando sobre esta experiencia. Pues el 19 de mayo, que fue un día después de que se reportó el hallazgo de Bruno, se reporta un siguiente avistamiento de un lobito en la playa, pero en esta ocasión fue en una playa de Oaxaca. Afortunadamente, Lili y la doctora Abril se encontraban todavía en Chiapas, por lo que Lili se trasladó a Oaxaca para apoyar en la atención de esta lobita. En este caso se trataba de una hembra que se estimó aproximadamente 10 meses a un año de edad, más o menos como Bruno. La siguiente, por favor. Esta lobita se trasladó, por supuesto, con autorización de Profepa, al Centro Mexicano de la Tortuga y en Oaxaca. Efectivamente, la lobita estaba muy emaciada, estaba muy delgadita, se veía muy deshidratada, se veía muy apática, muy poco atenta al entorno. Ella en este caso tenía heridas también en sus aletitas traseras y pues bueno, recibió asistencia médica por parte de los veterinarios del Centro Mexicano de la Tortuga y después ya como pues especialista en medicina de mamíferos marinos, con la llegada de Lili, pues pudo hacer una revisión física completa de esta lobita. La siguiente, por favor. Y pues bueno, se instauró un protocolo muy similar al que se realizó con Bruno, de administrar fluidos subcutáneos, de administrar electrolitos y pescado vía sonda gástrica, administrar antibióticos, por supuesto que las heridas de las aletitas se realizaron curaciones. Desafortunadamente esta lobita a los 10 días de estar en el centro falleció. En la siguiente, por favor. Se realizó la necropsia y se enviaron muestras de histopatología a un laboratorio especial de patología veterinaria en la ciudad de Guadalajara, quienes enviaron como diagnóstico de causa de muerte una neumonía bacteriana. El 3 de junio de 2019 se reporta otro ejemplar del lobo marino. En esta ocasión en Pijijiapan, es otra playa en Chiapas, a un par de horas de donde estaba Bruno. En esta ocasión, nuestra compañera Abril estaba ya en Chiapas, por lo que se traslada a esta playa junto con la gente de UNACH y Profepa para determinar las condiciones de esta lobita, una hembra también de aproximadamente 1 o 2 años de edad. En esta ocasión, esta lobita se encontraba en un estado general de salud aparentemente bueno, tenía buena condición corporal, peleaba bastante a la contención y a toda la revisión física no presentó ninguna alteración evidente, por lo que se decide en ese momento simplemente regresarla al mar, ¿no? Aquí podemos ver cómo no necesariamente todo pinípedo que nos encontremos en una playa es un animal varado, no todo animal que nos encontremos necesita ser rescatado, necesita ser atendido. Pero en este caso, 15 días después, vuelve a aparecer esta lobita, también ahí en costas de Chiapas. En esta ocasión estaba muy delgada, había perdido mucha condición corporal y estaba muy débil. La gente de la localidad la colocó al frente de esta casa que se ven las imágenes del centro, por ahí dividieron con unas tablas para colocarla ahí, no es lo más ideal, después hablaremos un poquito de esto.
Y pues bueno, debido a las condiciones generales del animal, se decide trasladarla a la Facultad de Sistemas Costeros, en donde se encontraba también Bruno. A esta lobita, la gente de la universidad la bautiza con el nombre de Gala. En esta ocasión me corresponde a mí llegar a Chiapas a apoyar en la asistencia médica. Y pues bueno, lo primero, hacer una valoración general de salud de la lobita. Pues sí, estaba muy delgada, estaba deshidratada, estaba muy letárgica. Se hace una revisión completa, se toman muestras médicas y empezamos también a pasar fluidos subcutáneos, sus licuaditos de pescado, administrar antibiótico. Empezó a responder bien, empezó a recuperar energía, a recuperar condición corporal, a verse más gordita. Eso era muy bueno. Sin embargo, a diferencia de Bruno, que empezó a comer en 3 días, Gala tardó 17 días en comer. Así pasa, hay algunos animales que responden muy rápido y otros tardan más. Y pues bueno, imagínense, ¿no? Si Lili, así como Lili se puso súper contenta cuando Bruno empezó a comer, nosotros también estábamos súper contentos, porque al final de cuentas el que empiecen a comer por sí mismos marca un punto muy importante en su proceso de recuperación. Mientras estaba pasando todo esto que les venimos contando, por supuesto que se venía pensando en el proceso de reintroducción de estos animales, en qué va a pasar con ellos. Y ya la AMAR había enviado un correo al archipiélago, bueno, al Parque Nacional de Galápagos, para notificar del hallazgo de estos lobos, una vez que se confirmó que eran Artocephalus galapagoensis. Y varias semanas después ellos nos responden con este correo, que en muy resumidas cuentas lo que nos dicen es que no se puede hacer la reintroducción de ninguna especie a Galápagos por temas cuarentenarios. Ellos deberían poder de regresar por sus propios medios, y de no hacerlo sigue siendo parte de un proceso natural. Entonces, lo que nosotros teníamos como plan A, que era pues reintroducirlos en su área de distribución natural, pues ya no era posible. Y entonces, bueno, hubo que pensar en un plan B, y el plan B pues se determinó con todo un panel de expertos que fuera en las costas de Chiapas. ¿Te regresas, por favor? ¿Otra más? Muy bien. Se buscó que el lugar de reintroducción cumpliera con varias características importantes. Una de ellas era que estuviera bien lejos de la costa. Lo último que se deseaba es que los animales volvieran a la costa. Otra característica que se buscó es que hubiera muchas especies distintas de peces, pero que existieran también las especies con las que se estuvieron alimentando durante su estancia en las instalaciones de la universidad. Y un punto importante también es que por ahí pasaran corrientes que ayudaran a que estos animales, en el mejor de los casos, retomaran su camino hacia el sur. Se presume que esta especie tiene una excelente memoria, así que había una posibilidad de que esto se lograra. Así que bueno, en octubre regresamos un equipo de médicos y de biólogos de la AMAR. La AMAR es la Asociación Mexicana de Hábitats para la Interacción con Mamíferos Marinos, acá en México. Nos fuimos para allá a realizar un chequeo final del estado de salud de los animales. Durante el resto de las semanas que permanecieron ahí, se mantuvieron comiendo súper bien, ganando peso evidente, muy activos, cazando cuando se les daban especies vivas, demostraban muchas habilidades de caza, pero había que hacer un chequeo final para tomar nuevamente muestras de sangre, estar seguros que todo estaba bien y que estaban sanos, porque pues al final de cuentas les esperaba un largo camino de regreso. Otra cosa que hicimos fue colocar estos dispositivos de rastreo satelital que vemos en las imágenes. Se colocó un dispositivo a cada uno de los ejemplares. Son dispositivos muy, muy chiquititos, no son pesados, no interfieren con la hidrodinamia de los animales, se pegan con un pegamento especial que no los lastima, se pega sobre el pelo, en este caso los colocamos en la cabecita y se programan, ¿no? Cada vez que el animal saque la cabeza, o sea, solamente van a mandar señal cuando el animal esté fuera del agua. Es decir, si el rastreador se cae y se va al fondo, pues ya se pierde la señal. Y pues bueno, tú los programas para determinar con qué frecuencia quieres que te estén mandando señales.
Y pues claro, ¿no? Si los programas para que te manden señal muy frecuentemente, el periodo de vida se acorta. Así que nosotros los programamos, bueno, la doctora René Arreola, para que mandara una señal cada 48 horas. La siguiente, por favor. Y entonces, pues bueno, después de muchos meses, por fin llegó el gran día. Por ahí la Secretaría de Marina de la base naval que está en Puerto Madero nos apoyó con 2 embarcaciones muy padres, como la que se ve a la derecha, se llaman Defender. Son embarcaciones muy rápidas en las que íbamos, pues llevábamos a un lobo en cada embarcación en una de estas cajas transportadoras tipo Kennel, e íbamos el biólogo Arturo Romero de Fundación Amico, y íbamos veterinarios de AMAR en cada una de las embarcaciones y gente de la CONAM. Y pues bueno, nos adentramos mar adentro un montón de horas. Afortunadamente la doctora René y yo nos habíamos tomado un Dramamine antes de, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Y después de un largo recorrido, pues por fin, ya mejor no se los cuento, se los voy a dejar aquí en un videito. La cuenta de 3 se abrieron ambas jaulas, se dejó que los animales salieran, no costó absolutamente nada que se aventaran al agua inmediatamente. Si bien al inicio los animales estuvieron en estanques separados, una vez que determinamos que el estado de salud de ambos animales era adecuado, los juntamos en un estanque a los 2, un estanque enorme que tenía la facultad, y pasaron varias semanas juntos. Así que una vez que cayeron al agua, se reunieron y nadaron juntos un corto tiempo, y después cada uno de los lobos agarró su camino. ¿Qué pasó después? Pues bueno, el rastreador satelital de Bruno nos marcó que Bruno hizo pues lo que menos queríamos que pasara, que era que regresara a la costa. El rastreador de Bruno empezó a marcar las señales desde la costa nuevamente. Se notificó a las autoridades, se notificó a la Secretaría de Marina, a los guardacostas, para que apoyaran en la búsqueda de Bruno. Desafortunadamente ya no se le volvió a ver. Y en el caso de Gala, pues Gala por el contrario, Gala nos dio una muy agradable sorpresa, que fue agarrar camino a casa. En el mapa del centro, si pueden apreciar, la casita roja es Chiapas y la banderita verde es la ubicación de Gala más o menos a la semana. Ella había nadado más de 800 kilómetros. Se encontraba más o menos a la altura de Costa Rica. Y si se preguntan en relación a esto con Galápagos, ¿dónde estaban? Pues a la imagen de la derecha podemos ver la casita roja es Gala, y el destino final, que era el archipiélago de las Galápagos, es la banderita verde. Entonces, le faltaban aproximadamente 800 kilómetros. Después su rastreador dejó de emitir señales. No quiere decir que pasó algo malo, pero pues el simple hecho de que haya avanzado esta distancia y que haya agarrado el rumbo nos da un muy buen pronóstico para ella. Y pues bueno, ¿a qué retos nos enfrentamos durante todo este proceso? Realmente fueron muchos. Bueno, uno de ellos fue las instalaciones. Yo creo que fuimos muy afortunados, bueno, los lobos y todos los que trabajamos en esto, de que la universidad contara con estos estanques de acuacultura. Son estanques forrados de lona, quedaban perfectos en profundidad y en tamaño para los animales. Tenían un sistema de vaciado y de llenado muy eficiente, nos permitía hacer recambios de agua todos los días para mantener limpios los estanques, que ellos estuvieran con agua limpia siempre. Tenía techo, así que parte del día les daba el sol, parte del día les daba sombra. Por ahí el doctor Tobar se ingenió unas
unas cubiertas de mosquitero que cubrían toda la alberca y que poníamos antes de irnos a casa para que los protegiera de los mosquitos, en fin. Sin embargo, pues hay que decirlo, en el sur de México no tenemos un centro de rehabilitación de mamíferos marinos como tal. El alimento, pues ya les comentó Lili, era un puerto pesquero, podrías decir, pues es lo menos que te va a faltar es pescado. Sin embargo, al menos en las semanas que yo estuve, sí nos tocó muy mal tiempo y los pescadores no estaban saliendo a pescar. Siempre que podíamos comprar, siempre que había pescado, comprábamos de más. Afortunadamente teníamos un congelador en uno de los laboratorios de la universidad y ahí embolsábamos el pescado, más o menos en bolsitas de 400, 500 gramos. Y teníamos un stock, ¿no? Pero al no poder comprar en varios días, sí se nos empezó a mermar el alimento, tuvimos que ir a Walmart a comprar calamar congelado y demás, pero bueno, al final lo resolvimos y no hubo ningún problema. Otro reto, pues la falta de entrenamiento, ¿no? En las comunidades para atender los varamientos y que se deriva en que de pronto se hagan, pues, contenciones de los animales poco apropiadas, como la imagen que nos enviaron de esta lobita, ¿no? Que está amarrada con cuerdas, o la imagen que por ahí vimos de Bruno que lo están sujetando de las aletitas posteriores, o el meter a la lobita a la porche de la casa. O sea, bueno, no son maneras como muy adecuadas de hacer contenciones, no una mala intención definitivamente, pero hay formas de hacerlo de manera que sea seguro para los animales y para la gente, y sobre todo que se procure en la medida de lo posible el bienestar de ellos. Bueno, en este sentido, el biólogo Arturo Romero está haciendo un muy buen trabajo de capacitación en las comunidades. Ahora aprovechando la cuarentena, hasta vía webinar, por ahí nos ha invitado a participar y ojalá que sigamos trabajando también este año con ese proyecto. Y bueno, las campañas antidelfinarios, en el caso de Bruno, que regresó, en cuanto vimos que regresó a la costa, lo que se empezó a considerar es que alguna institución zoológica lo adoptara, pues sí, lo recibiera en sus instalaciones. La realidad es que de haber encontrado a Bruno y volver a soltarlo al mar, hubiera sido ya una cuestión un poco de ser necios y no hubiera habido un buen pronóstico para él. En este caso, una institución zoológica hubiera sido la única manera en que él hubiera seguido vivo y hubiera sido padre tener a un representante de su especie en México. Sin embargo, estamos seguros, y lo sabemos porque llevamos mucho tiempo en esto, en que los grupos detractores hubieran atacado fuertemente y hubieran desprestigiado a la institución que hubiera abierto sus puertas para ofrecer sus instalaciones para este animal. Y sobre todo que luego estas campañas las hacen sin conocimiento de causa, sin saber todo el trabajo que hay detrás y todo lo que se vino haciendo y por qué al final se toma la decisión de ya no reintroducirlo nuevamente. Pero al final sí es importante mencionar que nosotros hacemos propuestas, pero al final la última palabra y las autorizaciones las tiene Profepa en este caso. La siguiente. Y pues bueno, ya para terminar, al final de cuentas, pues les platicamos todo esto en 30, 40 minutos, pero la realidad es que fue un esfuerzo de muchos días, de muchas horas, de mucha gente. Yo sí quiero reconocer especialmente al doctor Edgar Tobar de la Facultad de Sistemas Costeros, a sus estudiantes y a la ingeniero Janet, su esposa, porque nosotros fuimos varias semanas a apoyar en la parte médica, pero los que estuvieron ahí, cada uno de los días que estos animales estuvieron en su proceso de rehabilitación fueron ellos, sus domingos, sus fines de semana, cuando se atravesaron las vacaciones, ellos siguieron yendo para alimentarlos, para limpiar, para estar al pendiente, con un gran compromiso y amor, la verdad. Y pues bueno, nosotros como médicos veterinarios de mamíferos marinos, pues súper contentas de haber podido participar en esta experiencia y de poder aplicar los conocimientos y la experiencia que ganamos día con día con los animales que tenemos en nuestros hábitats, pues poderlos aplicar en animales de vida silvestre que en determinado momento necesitan ayuda. Y pues bueno, de parte de la doctora Liliana y de parte mía les agradecemos mucho su atención. Esperemos les haya gustado nuestra plática.
Y pues si tienen dudas, aquí estamos. Bueno, yo quiero hacer mención de agradecer especialmente a la AMAR por todo el apoyo financiero y de logística que hizo para poder realizar esta rehabilitación de los lobos finos, y también un reconocimiento especial a Arturo Romero, que pues él fue el contacto y quien nos contactó y nos invitó a participar en la atención de estos varamientos. Y pues como dices, Angie, al personal de la UNACH, que la verdad sí se llevaron sí hicieron un trabajo bastante grande, y pues ellos, entre el doctor Edgar y su esposa Janet y estudiantes de la universidad, iban a alimentar, a lavar, incluso en los primeros días que nosotros estuvimos, antes de pasarlos a los estanques grandes, iban con un diablito al mar para traer agua, y si por ejemplo defecaban los animales, pues era necesario otra vez volver a cambiar el agua. Entonces sí fue un esfuerzo bastante grande. Por ejemplo, Janet nos ayudaba muchísimo con las contenciones físicas. Pues ellos obviamente nunca habían visto un animal de estos, no sabían cómo hacer una contención física, nosotros les explicamos, pero sin embargo ellos pues fueron muy, muy valientes y lo hacían como nosotros les decíamos, y pues al final todo salió muy bien. Excelente, muchas gracias, doctoras. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Ya tenemos algunas aquí en lista de espera. Dice, tengo una duda, ¿los otáridos son alérgicos a algún tipo de fármaco? Los otáridos, mira, básicamente son bastante parecidos a los perros. Hay algunos tipos de medicamentos, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroidales, que se pueden utilizar, más sin embargo no por un periodo de tiempo prolongado, porque les puede provocar ulceraciones en el tracto digestivo. Pero sí son bastante, obviamente las aspirinas y demás, ¿no? Sí son bastante parecidos en cuanto a medicina a los perros. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo se evalúa el estado de deshidratación en los otáridos? Pues principalmente en la piel, en las mucosas, es donde podemos evaluar el grado de deshidratación en ellos. Perfecto. Por aquí alguien más nos pregunta, ¿dónde está Bruno? Eso quisiéramos saber nosotros. Todos quisiéramos, pero no estamos seguros. Es importante mencionar que la decisión de hacer un primer intento de reintroducción se tomó entre mucha gente experta, y por supuesto que sabíamos que se podían presentar varios escenarios, ¿no? O sea, podían regresar a la costa, podían regresar a casa, se los podía comer un depredador, se podían quedar simplemente nadando en la zona y nunca regresar a casa. Pero bueno, había que darles la oportunidad de hacerlo. ¿Qué pasó? Pues es difícil saberlo. Es probable que algún depredador lo haya comido, ¿eh? Y esto pues nos deja también esta lección de que así es la vida silvestre. Al final es que así es la vida silvestre. Los animales allá afuera pues es una lucha constante por sobrevivir, por encontrar alimento y por huir de depredadores. No es tanto la idea romántica que por lo general nos cuentan de todos los animalitos libres, padrísimo. Es una lucha por la supervivencia, y a lo mejor él no lo logró. Es muy probable. Sí, por supuesto. Muy bien, alguien más nos pregunta, en el caso de que el rescate fuese de una cría que aún esté en lactancia, ¿qué tipo de leche es idónea para su alimentación al estar bajo cuidado humano? Pues hay formulaciones especiales para mamíferos marinos. En este caso, pues como les mencioné, la lactancia de este tipo de lobos dura entre 1 año a 3 años, entonces es muy probable que antes de que salieran de Galápagos, ellos estuvieran consumiendo leche de su mamá.
por algún motivo, como probablemente haya sido el fenómeno del niño, sus mamás los hayan dejado y ellos hayan tenido que salir en busca de comida. Seguramente ya estando en el mar han de haber empezado a comer pescado porque no hubieran podido sobrevivir sin comer 30 días. Entonces, en estos casos, pues ya cuando son animales ya un poco más grandes, lo más recomendable es dar los licuados de pescado, porque finalmente cuando se regresen, cuando se haga la reintroducción, pues va a ser necesario que ellos coman pescado. Perfecto. Vamos a ir a una siguiente pregunta que nos dice, bueno, primero les agradece, muy interesante su ponencia. ¿Qué población hay en el Caribe de este tipo de mamíferos marinos? No hay. No. No hay. Es justo como empezó su plática, Lili, comentándonos las especies de pinípedos que sí existen en México, y el Arctocephalus galapagoensis no entra dentro de aguas mexicanas o del Caribe. Su rango de distribución se limita única y exclusivamente al archipiélago de las Galápagos. Y es precisamente por eso que el Parque Nacional Galápagos, como medida de conservación, hacen esto de no me puedes regresar animales que hayan salido, ¿no? A lo mejor se oye mala onda, pero la realidad es que es eso, es una estrategia de conservación, porque siendo una especie que tiene un rango de distribución tan pequeño, es una especie muy vulnerable. Por ahí, si se fijaron, el número de individuos que se estiman es de 10,000, no está a lo mejor un número tan bajito. Sin embargo, está clasificado como una especie en peligro de extinción. Y esto es porque su rango de distribución es muy, muy pequeño. Entonces, a lo mejor un agente infeccioso que tú introduzcas por meter un animal que ya estuvo fuera, no pone en riesgo a algunos individuos, sino que puede acabar con la especie. Entonces, las estrategias de conservación precisamente están pensadas no en los individuos, sino en la especie. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer la revisión física de un lobo marino? Pues debe ser lo más rápido posible, pero pues depende un poquito de, por ejemplo, el animal, qué tan reactivo esté, o sea, qué tan fácil sea hacer la contención física. Y pues lo que hay que hacer es revisar boca, ojos, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, las aletas, los miembros que puedan moverse bien, que no tenga laceraciones. Básicamente sería eso como lo más importante. Perfecto. Y a veces al inicio es más sencillo, ¿no? Porque los animales están muy debilitados, pero conforme van ganando fuerza y se va haciendo más complicadas también las contenciones. Pero es una buena señal al final. Perfecto. ¿Cuántas especies de las que tiene México de pinípedos se encuentran dentro de la NOM 059? Todos los mamíferos marinos en México están dentro de la NOM 059, como animales que se encuentran bajo protección especial, y de hecho eso es importante mencionar, que no podemos atender a un mamífero marino sin dar aviso a las autoridades, en este caso a Profepa, Secretaría Marina, CONAM. Así sea un animal vivo o un animal muerto, no puedes hacer disposición del colecta de muestras si no tienes autorización de la redundancia, de las autoridades no oficiales. Muy bien, vamos a hacer un par de preguntas más y les pido por favor, si se queda alguna de sus preguntas sin responder, pueden mandarnos un correíto sin ningún problema para que nosotros podamos responder todas sus preguntas y no se queden con ninguna pregunta. Tenemos muchas preguntas sobre este tema y todavía tenemos un ponente más esperando, entonces vamos a seleccionar dos más. Dice, al cuidar a estos animales, ¿cómo se hace para que no se domestiquen? O sea, que no se acostumbren mucho a los humanos para que puedan sobrevivir solos en su hábitat. Pues mira, tratamos de reducir con estos animales y con cualquier animal que vaya a ser reintroducido, acuático, terrestre, pues es
de que tenga el menos contacto con humano, que no te asocie con las cuestiones de alimentación, por ejemplo. Con ellos lo que se hizo fue, inicialmente con Bruno se instaló un tubo de PVC y se colocó una lona, entonces por ahí podías aventar el pescado, escondiéndote siempre. Cuando los pasamos a las albercas grandes, la verdad es que la alberca era súper grande, hicimos como 2 estaciones y las 2 estaciones tenían lonas. Entonces sí teníamos muy platicado con la gente de UNASH que teníamos que acercarnos siempre. Una sola persona era la que se acercaba, si acaso 2, siempre en silencio, porque tienen, bueno, pues sentidos muy desarrollados y estar dando el alimento, digo, sin hablar y que no te vean. La realidad es que son animales súper inteligentes y que por ahí, por ejemplo, el sentido del olfato lo tienen súper desarrollado. Entonces, al paso del tiempo, claro que sí, van familiarizando tu olor y aunque seas el más sigiloso, pueden empezar sí a de alguna manera familiarizarse un poco, ¿no? Por eso los procesos de rehabilitación se trata de que sean pues lo más cortos que se puedan. En este caso se tuvo que esperar, bueno, número 1, que se restableciera por completo su estado de salud general, que ganaran peso, era muy importante, era un objetivo muy importante, que llevaran buenas reservas energéticas porque sabíamos que el viaje que les esperaba era largo y se necesitaban los permisos también de Profepa para poder hacer la reintroducción y los transmisores también, que ese es otro reto con el que nos enfrentamos. Estos transmisores los venden únicamente en Estados Unidos y también tardaron un poco en llegar, pero la realidad es que siendo un evento pues poco usual y después de tanto trabajo sí nos era importante colocarlos y saber qué pasaba con ellos. Excelente. Vamos a dar una última pregunta y el resto de las preguntas que se quedan voy a hacérselas llegar a las ponentes para que podamos contestárselas. Si alguien tiene alguna otra pregunta que realizar sobre el tema, de igual manera los invitamos a que nos hagan llegar todas sus preguntas para que no se queden con ninguna duda al respecto. La pregunta es, después de la experiencia vivida por ustedes, ¿qué sigue o qué falta según su punto de vista? Pues, bueno, nos dimos cuenta de la gran necesidad que hay de capacitación. Pues generalmente se da la capacitación mucho en lugares donde habitan estos animales, en el norte del país, en Baja California, en La Paz, en Sonora. Ya hay centros de rescate para mamíferos marinos, para pinípedos. Entonces ahí es donde se dan las mayores capacitaciones, además de que la población ya está muy familiarizada con este tipo de animales y en la mayoría de los casos saben qué hacer cuando se presentan estos varamientos, pero por acá, que no hay este tipo de animales que llegan ocasionalmente, pues hay mucho desconocimiento. Entonces, como mencionaba la doctora Angélica, que ahorita está haciendo el biólogo Arturo mediante la Fundación Amico, pues es muy importante la capacitación de las personas que de alguna forma estén involucradas en las redes de varamientos para que sepan qué hacer y hacerlo adecuada y oportunamente. Y también pues la educación a la población en general, porque pues con el cambio climático, como mencionaba Tere y todo eso, pues se pueden seguir presentando más este tipo de varamientos en zonas donde no son vistos normalmente. Después de estos varamientos que se presentaron, hubo otro en Oaxaca, que ya no me dijeron, pero yo estoy segura que también me mandaron la foto y yo estoy segura que también era un lobo fino de Galápagos. Y en este año, también en el mes, me parece que fue abril, se presentó también otro varamiento de un lobo fino de Galápagos. Afortunadamente se rehabilitó muy rápido y se liberó. Pero sí, pues con todo este cambio climático que está habiendo, pues puede ser que más comúnmente nos encontremos este tipo de varamientos de estas especies. Pues bueno, ojalá que con esta plática se queden no solamente con la experiencia que les compartimos, sino también con esta reflexión de justo lo que hablaba Lili, las amenazas que mencionó en un inicio de la especie.
no son únicas y exclusivas del lobo fino de Galápagos. Realmente el cambio climático, las enmayes en redes abandonadas, las muertes por la interacción humana, la contaminación, etcétera, son amenazas que están afectando a todas las especies de mamíferos marinos. Y todas estas amenazas son generadas por el hombre. Entonces es importante que nos vayamos con esta reflexión a casa. ¿Qué cosas podemos hacer, al menos desde casa, desde nuestra trinchera, para que se vaya haciendo una diferencia y tengamos océanos pues, más limpios y más sanos? De Abigail. Dice, ¿existe alguna institución que nos enseñe o podamos ser voluntarios para atender varamientos y rehabilitación? Pues no sé dónde residas, Abigail. Si resides en alguna costa, siempre hay redes de varamientos. Podrías buscar quiénes están a cargo y ofrecerte como voluntaria y ellos, pues bueno, te dan o tienen sus maneras de capacitarse. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán tiene también un curso anual que ofrece de varamientos que dura varios meses, pero está muy completo. Y pues por acá también vamos a estar organizando seguramente más cursos de esos. ¿Qué otra hay por ahí, Angie? La de cuánto tiempo se tarda en hacer la rehabilitación física, ¿la contestamos? No. Ah, sí, la revisión física. Ah, la revisión. El dispositivo que le ponen al lobo marino los puede lastimar en cualquier momento. Pues realmente no, porque son dispositivos especiales que pesan muy poquito. Creo que este pesaba más o menos como 45 gramos, me parece. Además de que se pegan con un pegamento especial y con la muda del pelo, pues se va a caer en algún momento. ¿Cuándo se descubrió el lobo marino? Bueno, lo primero que se reportó fue en junio, ¿verdad? ¿Sí? No, mayo. Mayo del año pasado. De mayo, y el día siguiente se varó la loba de Oaxaca. ¿Qué se necesita para participar en los varamientos? ¿Alguna carrera en específica? Pues no necesariamente. Hay también grupos de voluntarios conformados por la sociedad civil que también pueden apoyar y realizar por ahí, ¿cómo se llama? Los primeros auxilios, ¿no? Claro que con una previa capacitación. Pero si no necesariamente tienes que ser biólogo o médico para poder atender un varamiento. Obviamente como personas hay ciertas actividades que ya no vas a poder realizar. Ya toda la parte médica, pues sí, definitivamente tiene que ser un equipo de médicos veterinarios especialistas y pues los biólogos también, la verdad es que juegan un papel súper importante en las decisiones que se deben tomar con estos animales. Pues bueno, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Les agradezco muchísimo su participación y también las respuestas a todas sus preguntas.